solo un mensaje, es una llave, una herramienta afilada que puede cortar los hilos invisibles que te controlan. Si decides continuar, prepárate para ver arder tus certezas. Lo que llamabas fe, quizás era miedo. Lo que llamabas tú, tal vez era solo una máscara. Carl Jung lo dijo con brutal claridad. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirás tu vida y lo llamarás destino. Vivimos obedeciendo a impulsos que no entendemos, como marionetas orgullosas de sus hilos, creyendo que elegimos cuando solo reaccionamos. La sociedad entera está diseñada para que vivas en piloto automático. Reaccionas a una mirada, a un comentario, a un fracaso. Y así vas entregando tu energía, trozo a trozo, hasta quedarte vacío, creyendo que esa es la vida. Pero eso no es vivir, eso es ser programado. Agárrate bien, porque lo que sigue no es cómodo. Tu mente no te pertenece del todo. Desde que naciste te enseñaron qué temer, qué amar, a quién seguir, qué es pecado. Te moldearon con premios y castigos para que encajes, no para que despiertes. Y lo más garrafal, te convencieron de que esa obediencia era virtud, que la culpa te acercaba a Dios, que el sufrimiento era el camino, que dudar era pecado. Pero la duda es el inicio de la libertad. La duda es el portal a tu alma. ¿Sabías que en el siglo IV, durante el concilio de Nicea, se eligieron qué textos valían y cuáles serían enterrados para siempre? Evangelios que hablaban del poder interno, de que no necesitas templos ni sacerdotes, que tú ya eres la conexión divina. Spinoza no habría temido esta verdad oculta, que el poder reside en el ser mismo, no en dogmas impuestos. Para él, Dios no era un trono lejano, sino la sustancia infinita presente en todo. La luz divina no descendía desde un altar, sino que ya vibraba en cada pensamiento libre, en cada acto de comprensión racional. Que el concilio enterrara evangelios no borró la chispa, solo la ocultó del ojo temeroso, porque Spinoza destruyó al Dios de barro de los templos y levantó en su lugar un Dios universo, inmanente, indivisible. Él decía: el amor intelectual de Dios es la misma libertad. No necesitas templo si tú eres el templo. No necesitas salvación si nunca estuviste condenado. El mayor pecado para Spinoza era el miedo. Miedo a pensar, miedo a cuestionar, miedo a vivir sin cadenas. En ese siglo de manipulaciones, Spinoza habría sonreído con serenidad feroz. Sabía que quienes reprimen la verdad no la destruyen, solo se condenan al oscurantismo interior. La libertad de pensar es lo más sagrado, escribió. El que busca fuera lo que ya arde dentro es doblemente esclavo. Es por eso que los textos prohibidos y el filósofo excomulgado son lo mismo. Semillas de fuego enterradas bajo tierra santa. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: quien se conoce a sí mismo, conoce al Padre. Pero ese texto fue eliminado. ¿Por qué? Porque un ser humano consciente de su divinidad no es manipulable. No necesita religión, solo verdad. Eliminado fue, sí, porque ese Jesús del Evangelio de Tomás no sirve a los imperios, no bendice estructuras, no se vende en vitrinas de oro. Su verdad era dinamita teológica. Conócete y habrás visto al Padre. No lo dijo para impresionar. Lo gritó entre susurros, sabiendo que lo eterno se transmite sin dogma. Y quien lo entiende ya no regresa intacto. Esa frase es un espejo sin vuelta atrás. Y qué irónica paradoja. Suprimieron el texto creyendo que lo enterraban, sin saber que una verdad así no se pudre, germina. Entra en quien la lee como semilla de tempestad. No calma, transforma. No consuela, libera. Leer a Jesús decir que tú eres el templo, que tú eres el reino, que tú eres el camino.
Es demasiado peligroso para quienes necesitan súbditos en lugar de seres despiertos. Los templos tiemblan, no por terremotos, sino por el silencio de quienes se atreven a entrar en sí mismos. Jesús no hablaba en parábolas para ser críptico. Hablaba así porque solo los que han roto sus cadenas pueden escuchar sin filtros. Quien se conoce, conoce al Padre. No hay interpretación, no hay intermediario, solo la mirada brutal al abismo interior. Y allí, la voz. ¿Y ahora qué harás tú con esta verdad? ¿Cerrarás el libro como quien evita una llama? ¿O dejarás que esa frase te devore los cimientos y construya en su lugar una libertad sin permisos? Porque eso es lo que arde en el Evangelio de Tomás. No una invitación a creer, sino a recordar. Y recordar quién eres. Es recordar de quién fuiste hecho. No con barro, sino con fuego. Y es que todo fue diseñado así, para que confíes más en el sistema que en tu intuición, para que entregues tu poder a líderes, a dogmas, a promesas de salvación, para que creas que la verdad está allá afuera, cuando siempre estuvo adentro. En el Kybalion, texto hermético ancestral, se dice: el todo es mente, el universo es mental. Eso significa que la realidad se crea desde la conciencia, pero si no dominas tu mente, vivirás atrapado en la mente de otros. Serás esclavo sin saberlo. Y si el todo es mente, entonces cada pensamiento es arquitectura de destino. No hay azar, solo reflejo. Pero te dijeron que pensar mucho era peligroso, que dudar era pecado, que lo simple era divino. Mentira. Lo divino es profundo, y lo profundo duele, pero libera, porque quien no domina su mente es huésped de un inquilino invisible, la voluntad de otros. Tú crees que decides, pero reaccionas. Y prepárate, porque esto va a doler. Muchas de tus emociones no son tuyas. Fueron heredadas, implantadas, inducidas. No amas libremente, amas con apego. No crees, repites. No sientes, reaccionas. Tu alma está debajo de muchas capas de programación. Controlar tu mente no es evitar el caos, es sentarse en su centro y mirar sin temblar. Es no huir del pensamiento oscuro, sino enfrentarlo hasta que se rinda, porque la mente es un templo o una prisión, dependiendo de quién encienda la lámpara. Y aquí va la verdad más cruda. Si no construyes tu realidad, vivirás en la de un arquitecto sin rostro que diseñó tu existencia para su beneficio. ¿Quieres saber por qué no puedes ser libre? Porque tu mente aún necesita permiso. Permiso para existir, para ser distinto, para no agradar. Pero el universo mental no respeta permisos, solo responde a intención. Domina tu mente, o tu mente será el pasillo por donde entren los demonios que llamas problemas. Ellos no entran por debilidad, sino por vacío de voluntad. Sin voluntad no hay creación, solo repetición. Pero aún hay más. En los textos gnósticos se habla de los arcontes, entidades invisibles que manipulan la percepción humana. No son demonios con cuernos, son formas de pensamiento, vibraciones que se alimentan de tu ansiedad, tu culpa, tu desconexión. Y el sistema lo sabe. Por eso está diseñado para mantenerte en guerra constante contigo mismo. Que te sientas insuficiente, sucio, indigno, para que busques fuera lo que ya tienes dentro, para que sigas obedeciendo, callando, consumiendo. Pero ¿qué pasaría si dejas de reaccionar? Si dejas de mendigar aprobación, si decides que tu paz no se negocia, que tu valor no depende del resultado, que tu espíritu no se doblega. Ese es el inicio de la verdadera revolución, la interior. El Bhagavad Gita lo dice claro: el alma no nace, ni muere. No puede ser cortada por la espada, ni quemada por el fuego. Eres eterno.
Solo estás jugando a olvidar, porque en el olvido está el desafío, y en el recuerdo, la redención. Y aquí va una verdad aún más brutal. Tu identidad es una construcción, tu nombre, tu género, tus ideas, tu rol social. Todo eso fue aprendido, pero tú no eres eso. Tú eres quien observa todo eso. Eres el espacio, el silencio, la llama. Por eso, cuando todo se derrumba, sientes miedo, porque crees que te estás perdiendo, pero en realidad te estás quitando las capas. Lo que se derrumba no es tu vida, es la ilusión que construiste para sobrevivir. Es hora de vivir de verdad. ¿Y qué es vivir de verdad? Es dejar de actuar. Es sentir profundamente sin volverte esclavo de la emoción. Es estar en paz sin necesidad de razones. Es amar sin poseer. Es decir, no sin culpa. Es ser sin necesidad de permiso. Y ahora, escucha con atención, porque esto no lo hice para entretenerte ni para endulzarte la mente. No hice este video para que te sientas cómodo. Lo hice para sacudirte, para sembrar una grieta en el muro de tu falsa realidad, para que en esa grieta comience a colarse la luz. Porque si este mensaje logró agitar algo en ti, una incomodidad, una sospecha, un latido olvidado, entonces ya no hay marcha atrás. Esto no es un adiós, es un umbral, y tú decides si cruzarlo. Hasta el próximo video, si es que aún queda parte de ti que se atreva a mirar la verdad sin anestesia.